Saludos hermanas y hermanos, les habla el pastor Félix Colón Dávila de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Bayamón, Puerto Rico. Hoy es domingo 30 de agosto del año 2020. Es el 13º domingo después de Pentecostés, según nuestro calendario litúrgico para este año. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Amén. Leeré del Evangelio para hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, comenzando con el versículo 21. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Hay muchas cosas que decimos de Dios con las cuales debemos tener mucho cuidado. Muchas frases que a primera instancia suenan bonitas y suenan como un testimonio de nuestra fe, pero que al ponerles atención en su significado pueden declarar algo que no es totalmente cierto. A primera instancia les daré un ejemplo, un refrán popular de nuestro país. Dios aprieta, pero nunca ahoga, decimos. Pregúntenle en eso mismo al faraón en el Éxodo o a la comunidad de Noé en el diluvio. Bueno, aunque les digo esto en forma de una broma, para despertar su análisis, esta frase, al analizarla por una parte, estamos declarando como testimonio de fe que Dios siempre nos va a ayudar. Cuando la cosa esté verdaderamente difícil, Él nos ayudará a resolverla. Así que tengan paciencia, soporta, sé perseverante. Eso es uno de los significados que podemos darle a esta frase. Pero por otro lado podemos estar diciendo que Dios nos pone a prueba. Nos pone a prueba el temple enviándonos situaciones duras y difíciles, de gran dolor, de escasez, incluso de enfermedad y otras más, para ver cómo nosotros podemos resolver las cosas y cuánto soporta nuestra fe. Ese es nuestro Dios. Mi profesor de Biblia hebrea diría que si así es nuestro Dios, creemos en un Dios sádico que se contempla y se alegra del dolor humano. Y esa no es la realidad del Dios que nos ama, del Dios que nos protege. Otras frases que se ponen de moda pueden sufrir de estas mismas debilidades. Así que ojo, cuidado con utilizarlas y cómo las utilizamos. Cuidado cómo utilizamos nuestras afirmaciones modernas de fe. Dios está en control. Y cuando decimos eso, aseveramos, damos a entender que lo que queremos decir es que Dios está en control de todas las cosas.
Eso es a lo que yo le llamo una afirmación de fe moderna. Sé que nuestra intención es eso, reafirmar nuestra fe en nuestro Señor y declarar que tenemos confianza en su inmensa sabiduría y en su poder absoluto, en su voluntad, que todo lo bueno pase para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Cuando decimos Dios está en control, decimos ten fe, sé paciente, observa cómo las cosas se organizan por la intervención divina de nuestro Señor y que la resolución será eco de su voluntad. No desesperes, pues Dios aprieta, pero nunca ahoga. Y eso, hermanos y hermanas, está bien. Pero como dije al principio, tenemos que tener cuidado. No se entienda que al decir Dios está en control, estamos diciendo no te preocupes. Esa es la voluntad de Dios y así tiene que ser. Y si Él nos mete en esta situación, Él sabrá cómo sacarnos. Déjenlo a Él. Él sabe lo que está haciendo y nosotros no tenemos nada que hacer ante esto. Todo entonces es su voluntad. Y si todo es su voluntad, también es su responsabilidad. Y al decir esto, estamos diciendo que entonces nosotros no somos responsables de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ni de solucionar las mismas, pues Dios tiene el control y nosotros no. Ojo, eso a veces puede ser muy peligroso. Vayamos al Evangelio. Y para hablar del Evangelio para esta semana tenemos que recordar que el mismo está ligado y es una secuencia del Evangelio de la pasada semana. ¿Recuerdan lo que les dije la pasada semana, el Evangelio para la pasada semana? Les refresco la memoria. La pasada semana hubo dos aseveraciones que fueron contundentes según el Evangelio de San Mateo, que leímos el domingo pasado. Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Algunos de ellos le dijeron que era Juan el Bautista, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y recordábamos que en la creencia popular de la época, se creía que antes de la llegada del Mesías prometido, iba a reaparecer uno de los grandes profetas de Israel. Otros decían que Jesús era un profeta. Así que la gente reconocía la grandeza de Jesús por las cosas que decía y por las cosas que hacía, y lo comparaban entonces con uno de los grandes profetas de Israel. Un gran honor en aquella época. Luego de esas respuestas, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es un gran reconocimiento por parte de Pedro, una gran aseveración. Pedro sobrepasa todas las respuestas de la que decía la gente que era Jesús, pues ya Pedro estaba convencido que Jesús no era un profeta, sino que era más grande que eso, que Jesús era el verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente, la promesa de Dios para la liberación de toda la humanidad. Entonces Pedro reconoce que Jesucristo es Dios mismo, encarnado en su Hijo, y que viene a dar su vida por nosotros, a liberarnos a cada uno de nosotros. Dios es la promesa, Jesucristo es la promesa de Dios cumplida en Él, en su encarnación. En ese mismo evangelio, Jesús entonces hace una aseveración que trasciende el tiempo y le dice a Pedro, y tú, Simón, hijo de Jonás,
yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego de la aseveración de Pedro, Jesús le da un encargo a Simón Pedro para que sea el líder de aquel grupo que organizará la iglesia a la que todos hoy pertenecemos, la iglesia de Cristo. Sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús está organizando la iglesia que va a comenzar a trabajar por el bien de toda la humanidad. La iglesia que va a dar testimonio a todos nosotros y todas nosotras de lo que es la vida de Jesús y de la promesa de Dios encarnada en medio nuestro en aquel primer siglo. Dos aseveraciones. Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo encarnado, aquel que viene a darnos vida, y Pedro como cabeza de aquel grupo que comienza con la primera iglesia y la iglesia que se ha extendido por todo el mundo. Un gran día para nuestro amigo Simón Pedro. En el Evangelio para hoy, Jesús le habla a sus discípulos entonces de su muerte. En varias ocasiones Jesús le está hablando luego de estas aseveraciones de la muerte y de lo que iba a pasar hasta llegar a la cruz y que luego iba a resucitar. Pedro al parecer había escuchado esto varias veces y en un momento al parecer entiende que ya basta y llama a Jesús y comienza a decirle que él no debe caminar hacia Jerusalén, que no debe enfrentarse a los sacerdotes y a los ancianos y que por supuesto no debe llegar a la cruz. ¿Cuál es la intención de Pedro? ¿Pedro hace esto por maldad o lo hace por bien? Entendemos que Pedro ama a Jesús y que lo hace pues no quiere ver a su maestro sufrir en la cruz. Pero es que Pedro no conoce el plan divino de Dios. Por eso entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y es que no es que Pedro sea un hombre malo, sino es que en ese momento está interviniendo para desviar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús llegue a la cruz, que Jesús entregue su vida a cambio de la nuestra, y que por medio de esta obra y este sacrificio redentor, todos seamos liberados del peso de nuestro pecado, que seamos blanqueados, que estemos limpios para que en el día del juicio podamos enfrentarnos a nuestro buen Dios sin mancha, sin culpa, pues Cristo ha limpiado nuestra vida, dando su vida por cada uno de nosotros. Pedro no ha entendido ese mensaje. Por eso entonces trata de intervenir y por eso Jesús le dice que en ese momento se aparte de su lado, pues todavía no ha conocido, no ha entendido cuál es la intención de Dios. La pregunta: ¿Dios está en control? La respuesta es que sí. Siempre Dios está en control. Pero nosotros también tenemos responsabilidad de nuestras acciones. También tenemos responsabilidad por lo que hacemos. También tenemos responsabilidad pues por lo que intervenimos y cómo intervenimos en los designios de nuestro Señor. Dios está en control y su voluntad es que todos y todas seamos salvos, que todos y todas estemos perdonados, que todos y todas alcancemos la vida eterna. Dios está en control, pero nos llama en que intervengamos como iglesia, como llamó a Pedro la pasada semana, a trabajar
para que todo el mundo conozca de cuál es su intención. Su intención es que seamos salvos, y eso ha sido mediado ya por el evento de la cruz. Pues Jesús sí llegó a la cruz y se entregó a la muerte, a pesar del buen consejo de nuestro amigo Pedro. Dios sí está en control. Está en control, pero nos llama a que trabajemos junto a Él, a que discernamos en cuál es su mensaje y cuál es el mensaje correcto, y a que intervengamos para el bien y su voluntad, no para desviar, no para apartar, sino para llamar, sino para sumar a su iglesia. ¿Usted tiene duda de cuál es el llamado del Señor? El llamado del Señor es a luchar por aquellos que necesitan de una voz para ser escuchados en medio de nuestra sociedad injusta. El llamado del Señor es ayudar a aquellos que necesitan de nuestra mano para ser levantados cuando han caído, a acompañar, a hablar de nuestro Señor y dar testimonio de lo grande que Él ha sido en nuestra vida, y sobre todo, a amar a aquellos que están a nuestro lado. El llamado de Cristo es a intervenir usando el amor de Cristo que Él nos ha dado. No hay otro amor mayor que el que demostró Jesucristo en la cruz. Amén. Y nos llama a que amemos a nuestros hermanos y hermanas como Él nos amó a nosotros. Dios está en control, pero nosotros, la iglesia, tenemos una gran responsabilidad de las cosas que suceden a nuestro alrededor y de trabajar por el bien de nuestra comunidad, por la justicia y para servir a otros y a otras que necesitan de nosotros. Que así nos ayude Dios. Amén. Amén y amén. Recordemos hoy en nuestras oraciones a aquellos que todavía sufren por el luto, aquellos que tienen familiares enfermos en sus hogares, aquellos de nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad y buscan sanidad, aquellos que se sienten solos y sienten miedo, aquellos que están atemorizados por la pandemia y por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Llevemos palabras de amor, de aliento, de testimonio y de fe a cada uno de ellos y ellas. Bendigamos al Señor. Damos gracias a Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén.